Buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En contados minutos daremos inicio a nuestra sesión. Vamos a dar un par de minutos para que se unan más personas. Agradecemos su paciente espera y bienvenidos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos su asistencia a esta sesión. Vamos a dar un par de minutos más, esperar a que se unan más personas y daremos inicio a nuestro seminario del día de hoy. Agradecemos su paciente espera.
Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Tatiana Sánchez y hoy los estaré acompañando en este espacio en donde hablaremos del tema de cuáles son las recomendaciones para el manejo de los factores salariales y no salariales. En esta oportunidad contamos con dos expertos, Lisbeth Martínez como profesional de capacitación para miplanilla.com y nos acompaña a su vez Luis Francisco Peña, él es profesional de aportes de la Caja de Compensación Compensar. Le damos la bienvenida a los dos invitados del día de hoy y esperamos que este pueda ser un espacio muy provechoso para todos los participantes. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a todos a este espacio en el cual les vamos a compartir algunos tips que tienen que ver con seguridad social. Mi nombre es Luis Francisco Peña Espina, como ya lo indicó mi compañera, profesional de aportes Compensar, y el día de hoy les vengo a hablar sobre los factores salariales y no salariales que debemos de tener en cuenta pues, al momento de armar nuestros IBCs para pasar el pago de seguridad social. Gracias por tu compañía, Luis Francisco. Lisbeth, bienvenida. Gracias, Tatiana, muy amable y también pues una gustosa y cordial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Lisbeth Martínez, hago parte del equipo de formación de miplanilla.com y la idea de la sesión de hoy es pues, complementar esa información que nos estará contando Luis Francisco para poderla aplicar directamente en la liquidación de la planilla de seguridad social y pues que ustedes se puedan llevar la información completa sobre todo este proceso de pagos. Perfecto, Lisbeth, mil gracias por tu presentación. Bueno, sin más preámbulo y para darle inicio ya a esta sesión, le damos la bienvenida a Luis Francisco para que por favor nos cuente cómo se maneja en Colombia todo el esquema de los ingresos y qué hace parte y qué no hace parte del factor salarial. Adelante, Luis Francisco. Vale, muchas gracias. Bueno, como ya lo he indicado, el día de hoy vamos a hablar sobre los factores salariales y no salariales que se deben de tener en cuenta al momento de calcular nuestro IBC, que es ingreso de base de cotización, el cual es la base para calcular los aportes que vamos a realizar en seguridad social. En este espacio específico, se les va a dar como esa orientación para calcular dicho IBC específicamente para caja de compensación, ¿sí? Eso lo debemos de tener bastante claro, ya que para los demás subsistemas pues es un poco diferente. Pues para tener primero en cuenta debemos tener claridad de qué es el salario, ¿sí? Entonces el salario es todo pago que recibe nuestro trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa a un servicio que él nos va a brindar. Sin importar la denominación de este, la remuneración puede ser ordinaria, puede ser fija o puede ser variable. Esta es la definición que nos da el Código Sustantivo de Trabajo de lo que es un salario y es lo que debemos de tener en cuenta al momento pues, de hacer dicho cálculo. También debemos de tener claridad que este salario que se le da al trabajador, que es esa contraprestación por el servicio que nos ha brindado, tiene que ver con lo que enriquece su bolsillo, es decir, lo que le genera pues una ganancia a nuestro colaborador. Eso es lo que debemos de tener bien en claro al momento de calcular un salario. El marco normativo que vamos a manejar está con base al Código Sustantivo del Trabajo y pues hemos seleccionado tres artículos específicos. En el artículo 127 vamos a encontrar la definición de salario, que ya la acabamos de ver, y de igual manera nos va a especificar en dicho artículo cuáles son esos factores salariales que determina el Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 128 nos va a especificar cuáles son esos factores no salariales. Y también es muy claro que esos factores no salariales deben ser pactados por ambas partes. Estamos hablando de posibles auxilios, estamos hablando de posibles bonificaciones no habituales y también todos esos, por así decir, las ayudas que da la empresa para el bienestar de nuestro trabajador, que no contribuyen a una ganancia, sino que lo que le buscan es un bienestar. Puede ser, por ejemplo, un bono de una comida, puede ser una salida para un parque de diversiones y que ya se haya pactado previamente como no salarial entre las dos partes. Y el otro es el artículo 129. ¿Qué nos dice el artículo 129? Nos habla sobre los pagos en especie. Entonces aquí nos da claridad de algo muy importante. Primero, este pago en especie no puede sobrepasar el 50% del salario que percibe la persona. Y segundo, si la persona percibe un salario mínimo,
no puede pasar del 30%. Entonces debemos de tenerlo bien claro. Si la persona tiene un salario mínimo, ese pago en especie no puede superar el 30%. Si ya la persona gana más de un salario mínimo, pues sí puede tener un tope máximo del 50%. Súper importante también, debe ser pactado por ambas partes. Es decir, tanto la empresa como el colaborador deben estar de acuerdo en este pacto y pues debe haber algún sustento en el cual las partes llegaron a este acuerdo de un pago en especie. Bueno, Luis Francisco, bastante amplio el tema. Pareciera que es muy amplio y agradecemos la generalidad que nos das. Quisiéramos que por favor nos cuentes en este momento de todas esas cosas que mencionas, los bonos que nos da la empresa, los auxilios, las ayudas, ¿qué hace parte del factor salarial y qué no hace parte del factor salarial? Claro que sí, eso es como lo más importante, es como ese tipcito que le queremos dar a las empresas para que tengan claridad en casos específicos de qué es salarial y qué no es salarial. Entonces vamos a empezar con los factores salariales. Entonces en el factor salarial tenemos en cuenta lo que son sueldos en especie, que ya lo explicábamos, retroactivos, que son esos pagos que de pronto no se hicieron al principio de un año, por ejemplo, cuando se hace el aumento del salario en algunas empresas no se hace en el primer mes y se empieza a pagar por lo menos en junio. Entonces yo le pago ese retroactivo desde el mes de enero hasta agosto, hasta junio de mi colaborador. Ese retroactivo también hace parte para ese cálculo en el mes en el cual yo se lo pago a mi colaborador. Si bien va a ser el retroactivo de enero, febrero, marzo, si yo se lo pago en junio, pues es en el IBC de junio que va a hacer este ajuste. Ventas y comisiones. De igual manera tiene que ver las jornales, pago por unidad de tiempo o a destajo o por tareas, que son ese tipo de actividades que no se hacen a diario, sino que se hacen por un tiempo limitado o se hace por producción. Comisiones o porcentajes sobre ventas y producción. Importante no confundirlo con lo que son utilidades de la empresa. Son diferentes conceptos. Aquí estamos hablando de porcentajes sobre alguna venta o una producción. Hay algunas empresas, por lo menos las que ofrecen diferentes fondos de pensión, donde el colaborador no tiene un sueldo base, sino que su sueldo se va a base de las ganancias o comisiones que gana por las diferentes afiliaciones que trae la empresa. Entonces, esas comisiones van a ser lo que sería la base para el cálculo del IBC. Bonificaciones habituales. A eso es muy importante tener la claridad en este caso. Muchas empresas pactan diferentes tipos de bonificaciones con sus trabajadores con el fin de pues, determinarlas como no salariales, lo cual está permitido por la norma, ¿sí? De pronto la norma lo único que nos habla es de no superar ese 40% de ese sueldo total. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 127 que mencionamos anteriormente, nos habla de que dichas bonificaciones deben de ser habituales, es decir, que no puede haber una continuidad en los pagos. Yo no puedo hacer una bonificación no salarial y pagarla todos los meses, porque ya ahí se me convierte en una habitualidad y eso hace pues que sea un factor salarial. Entonces, las bonificaciones habituales se van a contar como salariales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Al momento de que yo quiera tener ese bono para mis colaboradores, debo tener en cuenta lo que me indica el artículo 127. Viáticos permanentes, específicamente los que tienen que ver con alojamiento y manutención. ¿Por qué? Si una persona pues tiene esos viáticos permanentes y está viajando por diferentes partes del país, ese ingreso de alojamiento y manutención le genera pues una ganancia extra al colaborador porque igual él en su lugar de residencia pues va a tener que pagar su arriendo o los servicios de su hogar y pues va a tener que alimentarse y demás. Entonces, este ingreso extra que le está dando la empresa lo que hace es que hace que ese patrimonio del colaborador pues suba de cierta manera porque se ahorra ese dinero, por lo cual pues se debe tener en cuenta para el momento de calcular el IBC. El salario integral es importante tener en cuenta que la base de liquidación será el 70%, no la totalidad del salario integral, porque como sabemos, pues esto incluye primas y demás, sino que se va a tener únicamente en cuenta el 70%. Vacaciones disfrutadas en liquidación o en dinero también se deben de tener en cuenta al momento del cálculo del IBC. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta como descansos remunerados.
Es importante tener en cuenta que también se deben de tomar las que se pagan por liquidación de contrato. Al momento de que una persona pues termina su contrato con la empresa, se le da una liquidación y hay un rubro que es específico de vacaciones acumuladas. Ese monto que yo tengo por esas vacaciones también lo debe tener en cuenta. Y en el salario integral pues sería el 70% igualmente la base. Remuneración a socios pactados por primas extralegales que constituyan las partes. Tiempo extra dominical, festivos, de igual manera recargos nocturnos y demás, y también las horas cátedra, para tener en cuenta. Entonces, estos son los diferentes factores que debemos de tener en cuenta al momento de calcular nuestro IBC para el pago de seguridad social. Ahora vamos a hablar de los no salariales, son un poquito más cortos. Entonces, los pagos no salariales son aquellos pagos en dinero o en especie, de igual manera, otorgados al trabajador como beneficios o auxilios en busca de su bienestar, como lo habíamos hablado. De igual manera, son otorgados para que el trabajador pueda desempeñar a cabalidad sus funciones. Entonces, ahí se tiene que tener en cuenta mucho ese tipo de bonificaciones como auxilios de transporte, rodamientos, auxilios de movilidad, auxilios telefónicos, hoy por hoy el auxilio de internet cuando tenemos teletrabajo. Este tipo de auxilios pues no son salariales, ya que no son para que el colaborador aumente su capacidad de ingresos, sino para que pueda desempeñar de la mejor manera su labor. Y las bonificaciones de Navidad o de vacaciones que muchas empresas entregan siempre y cuando estén primero pactadas y no sean habituales. Súper importante eso. La suma ocasionalmente y por mera liberalidad recibida en el trabajador del empleador por primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. Súper importante esa parte. Participación de utilidades excedentes de la empresa o de economía solidaria. Las utilidades, como le decía, diferente a lo que hablábamos de comisiones, las utilidades pues ya es esa ganancia que obtiene un socio y que debe pagar ya como independiente. Y todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales que tampoco hacen base para liquidar nuestro IBC. Estos serían como ya los factores no salariales. Perfecto, Luis Francisco. Muchas gracias por tu presentación. Aquí tenemos una duda del público y es, tú hablabas de la bonificación habitual. Cuando es habitual, hace parte para el factor salarial y cuando no es habitual, pues seguramente no hace parte. Pero ¿cada cuánto es habitual? ¿Tenemos algún tiempo en específico que me diga si la da cada X tiempo es habitual o cómo sabemos ahí para saber ese término de habitualidad, a cuánto tiempo corresponde? Vale, es una excelente pregunta. Infortunadamente en este caso la norma no es clara, solo habla de una habitualidad y de una ocasionalidad. Nosotros recomendamos que 3 veces en el año, digamos que se puede tomar como una parte ocasional, repartiéndola, digamos, por decir algo, enero, junio y diciembre, ¿sí? Ujú. O puede ser enero y diciembre y la de junio puede ser de vacaciones que se puede mover a lo largo pues del año. Creemos que esto es algo que se puede manejar en 3 meses que se puede considerar y que según las diferentes bonificaciones que se dan por las empresas, podemos considerar que son ocasionales. Ya cuando hablamos de 4 para arriba, pues ya las empezamos a tomar habituales porque pues ya se asemeja más como un comportamiento de pronto de una comisión o de una ganancia por cumplimientos. Más allá de eso, lo verdaderamente importante es que si la empresa en sí está haciendo esta entrega de bonificación por mera liberalidad y que tiene que ver con unas vacaciones o una Navidad, pues tenga todo el sustento en su otro sí y así mismo se va reflejado el pago, porque pues si es por mera liberalidad no hay manera de que sea mensual. Una mensualidad te la marca una comisión, un desempeño, diferentes motivos que van ligados con la labor de la persona. Entonces, más allá de esto, es la invitación a la empresa a ser conscientes de que si lo que vamos a entregar es por mera liberalidad, pues se realice, y si lo que le estamos entregando es por un cumplimiento de metas o demás, pues tengamos en cuenta que es salarial. Pero la recomendación, máximo 3 veces en el año para que sea ocasional. Perfecto. Luis Francisco, mil gracias. Estas son las preguntas que tenemos hasta el momento. En este momento vamos a pasar a ver y aplicar todo lo que nos contó Luis Francisco, cómo lo aplico en pila. Lo que es no salarial, cómo hago el cálculo, cómo es la base, cómo lo ingreso, pero cómo lo reporto en pila, porque todos los meses tengo que entrar a hacer la planilla. Para esta ocasión y para esta sesión nos acompaña Lisbeth Martínez, que es profesional de mi planilla y ella nos va a contar todo lo que tiene que ver respecto de la aplicación en la plataforma.
Lisbeth, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, señora. Bueno, perfecto. Sí, la idea es poder continuar aquí un poco con el ejercicio que nos mencionaba Luis Francisco y es aterrizar ese sistema de liquidación directamente al pago de la planilla de seguridad social. Entonces, aquí en unas pequeñas diapositivas que les quiero compartir, lo que queremos es precisamente hacer un par de ejercicios donde ustedes puedan identificar y ver cómo se debe hacer esa correcta liquidación de aportes a nivel de seguridad social, de manera tal que cuando ustedes realicen la liquidación de la planilla pila, pues ese valor realmente coincida con la realidad de los hechos y pues que de esta manera evitemos precisamente esos procesos de entidades de fiscalización y demás, garantizando que estamos haciendo los pagos acorde a la norma. Entonces, para iniciar, pues es importante que tengamos o que tengamos más bien presentes unas aclaraciones que se hacen precisamente a ese concepto de pago no salarial. Ya Francisco nos hacía una ampliación de cada uno de estos conceptos, pero digamos que acá lo que está recopilado es una información supremamente importante y es que ustedes deben siempre catalogar esos bonos, esos auxilios, esos pagos que se le entreguen al trabajador, precisamente pues con los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, como mencionaba Francisco, porque finalmente esos son los que van a determinar si mi pago es o no constitutivo de salario. Digamos que eso va a generar claramente una diferencia en frente a aquellos pagos que yo entrego al trabajador de alguna manera como remuneratorios de su actividad, aun cuando se llamen auxilios. Entonces, es más poder catalogar correctamente el concepto por el cual yo le pago al trabajador o por el cual le doy ese dinero, más allá del nombre, porque auxilios y bonificaciones tenemos en todas las organizaciones y cada uno con un apellido diferente. Y pues realmente esa no va a ser el determinante en definir si el pago es o no salarial, sino esa causalidad, esa habitualidad y esa correspondencia que mencionaba hace un momento, Francisco. Entonces, aquí hay unos conceptos importantes que los hemos resaltado en esta diapositiva para que ustedes los tengan presentes. Hago especial aclaración con el manejo del pago de los auxilios educativos para que ustedes tengan presente, recuerden que estos pagos que no son constitutivos de salario se deben tener en cuenta para calcular el valor total de la remuneración de un trabajador y aplicar las reglas de cotización que están definidas en la Ley 1393. En especial porque los auxilios educativos son un valor que se paga a un tercero, que normalmente lo pago directamente a la universidad, al instituto donde mi trabajador está haciendo su formación académica, pero miren que aún así el beneficiario de ese aporte es directamente mi trabajador. Y Francisco nos hablaba de los pagos también en especie. Entonces miren que aquí, aunque yo no le esté entregando al trabajador directamente ni el recurso económico, sí le estoy entregando un bien para él, que es precisamente esa formación académica. Que es importante que tengan presente los auxilios educativos que se deben causar en el mes en que se pagan. Entonces, si usted está manejando de su compañía auxilios educativos de pronto para formación profesional, universitaria, donde usted paga en los meses, no sé, de enero y julio, un valor total, pues tenga presente que en esos meses debe efectuar los cálculos que a continuación vamos a detallar para garantizar que ese pago se haga de forma correcta. ¿Listo? No está bien distribuir ese pago, no está bien fraccionarlo en 6 meses porque finalmente eso puede hacer que ese pago no haga base salarial. Sin embargo, si contablemente usted me dice, sí, yo lo pagué todo en enero, aun cuando usted me lo cause en meses para que la seguridad social no se afecte, pues estaría cometiendo un indebido porque precisamente el pago debe coincidir con la realidad de los hechos. Bueno, que es importante que tengan claro también con ese tema del concepto total de la remuneración. Resulta que ese total de la remuneración que se menciona en ese artículo de la ley 1393, pues precisamente hace referencia a los valores que recibe el trabajador por todo concepto. Entonces,
Frente a este artículo se han expedido muchísimos conceptos donde nos dicen, es que tiene que tener en cuenta el auxilio de transporte, otros nos dicen, no, el auxilio de transporte no, pero el de alimentos sí, pero bueno, hay una cantidad de conceptos que se han expedido frente al tema. Recuerden que los conceptos son conceptos de libre interpretación y aplicación. ¿De qué depende? Pues precisamente del jurista que hizo la interpretación del concepto y emitió su concepto. Por más que sea un concepto del Ministerio de Trabajo, es que es un concepto del Ministerio de Salud, es que es un concepto de la misma UGPP, estamos hablando de conceptos. ¿Listo? ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque hace poco se sentó una discusión frente al tema de los auxilios de transporte, se emitió un concepto que emite inclusive la Corte, pero para que ustedes tengan presente, pues para que estos conceptos sean estandarizados y de obligatoria aplicación, se deben emitir como conceptos de unificación. Cuando se emiten bajo ese término de un concepto de unificación por la Corte Constitucional, la Corte de Estado, efectivamente es un concepto que todos vamos a tener que empezar a aplicar. En este momento, para este tema colación, pues no hay ninguno que nos diga si incluyan el auxilio de transporte o no lo hagan. ¿Listo? ¿De qué va a depender? Volvemos al mismo tema de por qué razón usted le paga ese auxilio de transporte a su trabajador. Si se lo está pagando precisamente para la ejecución de sus actividades, se lo está dando de forma remuneratoria o bajo qué otra modalidad usted le está pagando esos dineros al trabajador. Bueno, determinados esos valores, que usted me diga, listo, yo ya catalogué o clasifiqué adecuadamente mis valores entre salariales y no salariales. Aquí hay un concepto importante y quiero ser bastante clara, y es que pues nosotros no podemos aquí determinar y decirle si ese pago es salario o no es salario, porque para poderlo hacer, pues necesitamos el contexto de toda la organización, el concepto bajo el cual usted lo paga, si lo tiene pactado de esa manera contractualmente a través de un otro sí o demás. Entonces, no vamos a salir de esta capacitación sabiendo claramente cuál debo catalogar como el uno o como el otro, pero sí es importante que ustedes tengan claro que deben entrar a hacer esa verificación con cada uno de los aportes que generen. Llámese auxilio, llámese bonificación, llámese regalo, llámese comisión, el nombre que ustedes le tengan, porque más allá de la denominación de ese pago, deben revisar el concepto por el cual se está entregando al trabajador. Entonces, la invitación es que hagan muy a conciencia ese análisis, que pacten lo que corresponda de manera contractual, si deben ajustar o efectuar otros CIS a los contratos de trabajo, realícenlo de manera tal que quede limitada la responsabilidad y la obligación de cada uno de esos conceptos. Bueno, ahora sí, revisando un poco el tema de la ley 1393, ese artículo 30 que nos dice, mire, todo lo que usted le pague al trabajador como no salarial, pues no hace base del sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque no es constitutivo de salario. Entonces usted no tiene que tener en cuenta en seguridad social. Pero ojo, que es lo que dice precisamente la norma, dice, si esas sumas que usted le paga al trabajador sobrepasan el 40% del total de la remuneración, recuerden, total de la remuneración es el valor total que recibe por todo concepto, si sobrepasan el 40% de ese total de la remuneración, eso señala que deben aplicarse a las bases del sistema de salud, pensión y riesgos laborales. ¿Listo? Únicamente para esos tres subsistemas: salud, pensión y riesgos laborales. ¿Por qué únicamente para ellos tres? Porque recordemos que Caja, que se rige a través precisamente de la Ley 21, esa Ley 21 señala en su artículo 17 que será base de cotización para los sistemas de caja de compensación y subsidio familiar todo aquello que constituya nómina de salarios. Aquí, por más que yo le esté entregando a este trabajador el pago y que se pase del 40% del total de la remuneración, sigue teniendo carácter no salarial. Entonces, en ese orden de ideas, no me va a afectar la base de seguridad para los sistemas de caja de compensación familiar. Vamos ahora sí a irnos un poquito más específicos y vamos a tratar de aplicarlo a un ejercicio. Para la idea de este ejercicio, pues que ustedes puedan llevarse la información completa de cómo se debe aplicar de forma correcta ese cálculo. Entonces, para este caso, vamos a partir con un trabajador que tiene un salario de 3.350.000,
que causó unas horas extras por 2.345.781 y que tiene un pago no salarial de 8.700.000. Ojo, este pago no salarial no necesariamente necesita ser un pago, puede ser una suma de pagos no salariales. Me explico, sí, es que este mes yo le di una bonificación que le entrego a todos los trabajadores cuando cumplen años de servicio en la empresa y es de 3 millones de pesos. ¿Listo? Y por otro lado, le di 5.700.000 para que pagara el semestre universitario de sus hijos, porque eso hace parte de la política de bienestar que tenemos en la organización. Entonces, miren que ese valor no salarial no necesariamente debe ser un solo aporte, sino la suma de todos los conceptos que yo le haya pagado a mi trabajador como no salariales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden que aquí hablábamos que no debe sobrepasar el 40% del total de la remuneración. En ese orden de ideas, el primer ejercicio que necesitamos identificar es precisamente ese total de la remuneración para poder calcular ese 40%. Entonces, para este ejercicio que estamos en pantalla, estamos hablando de un total de la remuneración de 14.395.781. ¿Qué es esto? Nada más y nada menos que la suma de los conceptos que le estoy pagando a ese trabajador, tanto los salariales como los no salariales. Voy a sumar todos esos conceptos y con ellos voy a determinar cuánto es el valor que le puedo pagar a ese trabajador sin que me afecte el sistema de seguridad social. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese ejercicio? Para este caso, pues miren que el 40% corresponde a 5.758.000. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que yo le puedo entregar a ese trabajador pagos hasta por 5.758.312 pesos. ¿Listo? Pero miren que el valor no salarial que le otorgaron a este trabajador es un valor mucho más alto. Entonces, como es un valor más alto, ¿qué pasa? Que la norma dice que esa diferencia va a ser base para los sistemas de seguridad social. ¿Cuál es la diferencia? Pues el valor que me excedí de los 8.700.000. En este caso, el valor de la diferencia es 2.941.688 pesos. ¿Listo? Esa diferencia, que es el valor que yo me sobrepasé de esos 5.758.000 hasta llegar a las 8.700.000, que fue el valor que le entregué como no salarial, pues va a ser base de cotización para los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales. Entonces aquí, para garantizar que este ejercicio lo estamos comprendiendo de forma correcta, les voy a pedir que a través del chat ustedes me señalen cuál sería el IBC de este trabajador para salud, pensión y riesgos laborales, teniendo en cuenta la diferencia más los otros conceptos. Tratemos de hacer ese ejercicio y me van colocando ustedes los valores ahí en el chat, a ver cómo nos va con esta actividad. Bueno, vamos a dar 2 minuticos para que empiecen a llegar ahí los datos con los cuales vamos a ver. Bueno, por acá hay valores de 8.600.000, por aquí vi otro de 6.291.000. Bueno, ahí siguen llegando. 6.291, 8.637, 6.695, por acá hay otro que dice 11 millones. Bueno, hay bastantes valores en el IBC, vamos a ver cuántos acertamos a este cálculo. Recuerden que, como yo les mencionaba, los valores que yo voy a reportar para el sistema de seguridad social, es decir, salud, pensión y riesgos laborales, van a corresponder únicamente a aquellos que constituyan salario para el trabajador y que afecten precisamente ese IBC. Entonces, ¿cuáles debo tener yo aquí en cuenta? Pues voy a tener en cuenta el salario del trabajador, es decir, 3.350.000, ¿cierto? Porque pues claramente su salario es un factor salarial sobre el cual debo efectuar los aportes al sistema de seguridad social.
Luego tenemos las horas extras, que por supuesto son salariales porque están asociadas a la actividad propia que realiza mi trabajador, son remuneratorias, hacen precisamente parte de ese valor. ¿Y qué valor voy a sumar? Voy a sumar el valor excedido, la diferencia que se me generó, es decir, 2.941.688 pesos. Entonces, para este ejercicio, ¿cuál debería ser la base de cotización de los sistemas de salud, pensión y riesgos? Reitero, 8.637.469. Efectivamente, muchas personitas en el chat me colocaron ese valor. Ese es el valor con el que se debe liquidar la planilla de seguridad social. Bueno, y ahora entonces, ¿qué pasa con parafiscales? ¿Qué pasa con ese IBC de caja de compensación y de los demás parafiscales? ¿Cuál sería el IBC a reportar? Nuevamente regálenme el valor aquí por el chat. Vamos a ver si aquí también estamos todos igual de claros o tenemos valores diferentes. Entonces regálenme ahí en el chat, me van colocando cuál sería el valor a reportar para caja de compensación y para fiscales. Bueno, ahí ya están llegando, por acá dicen 5.695.000, 8.637.000, 8.637.000, 5.695.000, bueno, está bien reñido el tema. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema de parafiscales y caja de compensación familiar? Recuerden que, como les mencionaba, el sistema de parafiscales está regido por la ley 21 del 92 y esa ley, del 82, perdón, y esa ley define en el artículo 17 que será base de cotización todo aquello que constituya nómina de salario, es decir, todo aquello salarial. En este caso, ¿cuáles serían esos valores? Los 3.350.000 del salario más los 2.345.781 de las horas extras. ¿Listo? Eso nos da un valor de base de cotización de parafiscales de 5.695.781 pesos. ¿Listo? Yo no debo reportar a parafiscales el valor otorgado como no salarial, porque por más que esté excedido de ese total de la remuneración del que me hablaba la ley 1393, sigue teniendo categoría de no salarial, por tanto no va a ser base para el sistema de cajas de compensación y subsidio familiar. Lisbeth, ¿dónde encontramos eso? Porque aquí en la empresa lo hacemos de otra forma. Mire, eso lo van a encontrar en la misma ley 1393, donde se habla del Sistema Integral de Seguridad Social, que no comprende a caja de compensación, porque está regido por otra ley, y lo van a encontrar mucho más claro y explicado con ejemplos en la circular 18 del 2012. ¿Listo? Circular 18 del 2012, la encuentran fácilmente en internet. En su buscador le escriben circular 18 del 2012, inmediatamente la van a obtener y ahí van a estar planteados estos mismos ejercicios que ustedes están viendo, donde les dicen que no deben tenerse en cuenta para la base de caja de compensación y para fiscales. Además, hay unas aclaraciones a las bonificaciones, a las vacaciones y a los salarios integrales. Entonces revisen esa circular muy bien porque trae información bien interesante. Bueno, vamos a pasarnos a otro ejercicio, ya que los vi muy activos aquí en el chat, entonces vamos a hacer otro ejercicio donde la idea es que podamos definir la base de cotización de este trabajador. Entonces, miren que este trabajador tiene unas condiciones diferentes. Este trabajador tiene un salario de 6 millones de pesos, tiene unas horas extras por 800.750 pesos, tiene un auxilio de alimentación que no es salario y tiene un bono de mera liberalidad. ¿Listo? Entonces, recuerden, vamos a calcular primero el IBC de salud, pensión y riesgos. Yo les voy a ayudar ahí con un cálculo que es ese total de la remuneración y el tope del 40% que tiene.
Entonces, igual, hagan sus cálculos allá en casa, en sus oficinas, y me regalan esos daticos. Vamos a ver en el chat. ¿Cuál sería la base de cotización de salud, pensión y riesgos de este trabajador? De este caso que estamos viendo en pantalla. Entonces, bueno, por acá ya nos empezaron a llegar valores, 6.800.750. Bueno, siguen llegando valores. Bueno, por acá hay otro que dice que 11.200.000, 11.200.650, 11.200.650. Bueno, llegaron varios valores. Bueno, ¿cuál es la base de cotización para el sistema de salud, pensión y riesgo de este trabajador? Entonces, ojo, porque aquí el ejercicio es completamente diferente. ¿Por qué? Porque miren que aquí, cuando hacemos el cálculo, determinamos que máximo, mi trabajador podrá recibir un valor no salarial de 4.399.900. Ese es el valor máximo que puede recibir. Si me paso de ahí, lo tengo que reportar en Seguridad Social. Pero si estoy hacia abajo, no hay problema, todo bien, no tengo que reportarlo en Seguridad Social. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Pues vamos a mirar si ese valor lo sobrepasé con lo que yo le entregué como no salarial. En este caso, con los 3.900.000 que le entregué como bono de mera liberalidad, más los 299.000 que le entregué como auxilio de alimentación. ¿Cuánto le pagué como no salarial a ese trabajador? 4.199.000. Y miren que el 40% de la remuneración de mi trabajador es 4.399.000. Quiere decir que yo no excedí ese tope del 40% que la ley me permite exonerar de aportes a seguridad social. En ese orden de ideas, pues no hace base de cotización al sistema de seguridad social, ni para pensión, salud y riesgos, ni para caja de compensación familiar. Así que las bases de cotización, tanto para salud, pensión y riesgos, como la de parafiscales, va a ser de 6.800.750, que corresponde el salario y las horas extras, que son los dos valores salariales. Porque los otros dos conceptos que reconocí como no salariales, miren que no me afectan la base de cotización de mi trabajador. Entonces, ese es el cálculo que se debe ejecutar en estos casos. Ojo con estos ejercicios, porque es muy importante que ustedes los apliquen de forma mensualizada. ¿Listo? Que ustedes garanticen que su software de nómina, para aquellos que lo tengan, efectivamente esté contabilizando de esta manera y liquidando la base de cotización de esta forma. Primero, porque los operadores de información no tenemos forma de identificar los demás conceptos que usted le pagó a nivel de nómina al trabajador. Entonces, yo no puedo saber cuáles le pago como salariales, cuáles no. ¿Listo? Segundo, porque no siempre los valores que yo pacté como no salariales no me hacen base de cotización. Pasa mucho, y las diferencias más grandes que encuentran las entidades que se encargan de fiscalización suceden en los meses donde se acumulan pagos no salariales. Me explico, este trabajador todos los meses le pagan un auxilio de alimentación de 299.000 pesos. Todos los meses se lo pagan. Pues uno dice, evidentemente no le hace base porque está lejísimos de llegar a ese 40%. Pero en los meses en los que se les pague un bono adicional, cuando pagamos en junio primas extralegales, cuando pagamos en diciembre esas primas extralegales, cuando pagamos bonificaciones por antigüedad o demás, ese mes debemos efectuar este proceso, debemos efectuar ese cálculo, porque es muy común que se pueda pasar. Y como ya estamos acostumbrados a que no pasa, entonces no hacemos el cálculo. Ojo con los trabajadores que manejen con flexibilización salarial. Muchos de ustedes me dicen, no, es que yo ya le pacté y está 65-35, entonces eso no llega al 40 nunca.
Ojo, recuerde que eso depende del total de la remuneración. Si su trabajador maneja salarios variables, si depende de comisiones de ventas, si es un mes donde usted le pagó primas extralegales o cualquiera de esos, inmediatamente este cálculo se puede afectar. Entonces, por favor, revísenlo conscientemente de manera que no vayan a generar problemas. Este es probablemente, está en el top 3 de las irregularidades que encuentra la UGPP y recuerden que cuando ellos encuentran estos escenarios, pues declaran periodos inexactos y declaran sanciones para esos pagos. Entonces, por eso es muy importante que los revisen ustedes correctamente y a conciencia. Ya para finalizar, en el acuerdo 1035, que es un acuerdo que emite la UGPP precisamente para estandarizar el cobro de estos aportes a los aportantes y empleadores, define en un artículo de vigilancia y control, pues que la UGPP podrá hacer precisamente ese proceso de auditoría, de vigilancia frente a esos pagos ocasionales. Como nos lo mencionaba Francisco al inicio de la sesión, el ocasional no tiene un número en norma pactado. Es que si usted se pasa de 2, de 3, de 5, de 10, no está definido así. Pero cuando esos pagos son ocasionales, pues tienden a confundirse con pagos salariales. ¿De qué va a depender? Del análisis que realice o el asesor de la UGPP que lo está fiscalizando o la persona de portón de la caja de compensación que esté acompañando ese proceso de auditoría. Entonces, ojo con los pagos, no necesariamente tienen que ser 1, 2 o todos los meses para que se me conviertan en pagos salariales o no salariales. Pero en este acuerdo de 1035 sí se define que la UGPP va a hacer esa revisión. Ojo también con no pactarlos contractualmente. Hay muchos aportantes que me dicen, no, yo se lo pago, pero vea, nadie sabe, eso no aparece en contrato, no aparece nada. Yo se lo pago, pero nadie sabe ese valor. Ojo, porque recuerden que lo que no está pactado contractualmente puede existir ambigüedad de si es salarial o no es salarial. Y cuando de pronto van y le preguntan a su trabajador y le dicen, yo no sé, a mí me lo pagan todos los meses, pues eso puede catalogarse como un valor salarial. Y si usted no tiene un documento que certifique que usted pactó con ese trabajador que ese valor no era constitutivo de salario, pues el tema va a ser mucho más complejo. Entonces, importante, revisen contractualmente esos acuerdos que tienen, revisen la categorización de esos pagos como salariales y no salariales y revisen que su software de nómina o el cálculo que estén efectuando para pila, pues lo estén haciendo con las indicaciones que hablamos hoy en esta sesión. ¿Listo? Bueno, esa es la información que yo tenía que contarles a nivel de la planilla. Sé que están llegando por ahí muchas preguntas. No sé, Tatiana, si nos queda tiempo para alcanzar a contestar un par de esas inquietudes que están llegando en el chat. Hola Lisbeth, muchas gracias por tu presentación y claro que sí, nos quedamos un par de minutos, las personas que estén interesadas en acompañarnos, muchas gracias. Antes de iniciar y pasar a la sesión de preguntas que hay algunas para Luis Francisco, para Lisbeth, contarles a todas las personas que esta sesión está siendo grabada y queda publicada a partir de mañana en nuestro canal de YouTube para toda la consulta que ustedes tengan que hacer. No se comparte la presentación, sino por el contrario, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces, invitarlos para eso. Sí, señora Lisbeth, tenemos bastantes preguntas, tomamos como la de mayor relevancia, pues que tienen que ver con el tema. A las personas que nos preguntan otras cosas, los invitamos a que consulten nuestros canales de atención y allá les resolveremos la mayor, pues digamos que el mayor concepto que podamos. Bueno, acá tenemos una pregunta y es, si se da una bonificación cada año, ¿es habitual? Un poco la pregunta que te hacía al inicio Luis Francisco y es, ¿cada cuánto hace parte de que sea habitual? Entonces, lo que nos contabas es, lo ideal es darlo 3 veces al año, que no pase las 4 veces, porque los entes de control pues entran a revisarlos. No sé si haya algo que quieran aportar sobre eso. Pues no, en parte creo que no, la claridad que tú haces es la indicada y pues si es una vez en el año no genera pues ninguna habitualidad. Importante ver la naturaleza, ver por qué se está entregando. Como ya lo explicaba Liz y también lo expliqué yo en su momento, más allá de la habitualidad o la ocasionalidad, es ver la naturaleza de esa bonificación. Si es una bonificación por rendimientos, por cumplimientos, pues es ya considerada una parte de salario porque es una comisión que la persona se puede haber ganado por cumplir una meta en ventas que se le propuso.
Pero pues sí es por mera legalidad que la empresa la está dando a a todos los trabajadores a final de año porque internamente pues la empresa tuvo unos buenos rendimientos, pues ya se puede considerar no salarial y pues importante, como lo decía también Liz, que esté pactada por escrito para pues tener la mayor cantidad de soportes al momento de algún presente que se Provisión. pueda ver la empresa envuelto con entes de control. Listo. Luis Francisco, muchas gracias. Ahí contestaste de paso una pregunta que nos hacían y es, ¿un bono de cumplimiento mensual pues hace parte del IBC? La respuesta es sí, por la naturaleza que nos contabas ahorita. Bueno, aquí nos hablan y hablando del tema de la naturaleza nos preguntan y es, un curso que se paga directamente a una universidad para un colaborador, pues si bien la factura llega a nombre de la empresa, ¿eso me hace base o no me hace base para liquidar la seguridad social? Eh, ¿Ya me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, señor. ya Liz. Listo, miren, ahí hay un dato muy importante y era el que yo les mencionaba. Hay un tema supremamente importante con este tema de pagos no salariales y aquellos salariales, y es que debemos estar en completa sincronía con el área contable de la organización. Eso tiene que ver mucho de la forma en la que ustedes reportan esos pagos, más aún con la nómina electrónica que ya está implementada en su totalidad. Entonces, miren que más allá que yo coloque ese pago a favor de la Universidad ABC, realmente el beneficiario del pago es el trabajador. Entonces tenemos que revisar muy bien ese reporte a terceros que se hace contablemente, porque si ese pago se lo cargo a mi trabajador como beneficiario del mismo, pues por supuesto que le va a ser base para seguridad social ese mes, siempre que se exceda el 40%, ¿no? Si no se excede, pues no tendrá problema. Pero sí es muy importante que se sienten y revisen con el área contable, que nómina, talento humano, puede ser el área contable, organicen muy bien cómo se hace ese reporte y cómo se están manejando esos conceptos. Perfecto, Lisbeth, mil gracias. Y hablando de ese 40% que nos indica, acá tenemos una pregunta y es, ¿por qué para sacar ese 40% suman todo lo pagado al colaborador y no solo lo salarial? Es una muy buena pregunta, creo. No, y precisamente por eso les contaba yo, esto ha entrado en discusiones sobre todo con lo prestacional, porque la inquietud de muchas personas nace en el momento en que no precisamente hay un salario, sino hay una incapacidad, una licencia de maternidad que estuvo en vacaciones, ahí se nos complica el ejercicio, entonces ustedes dirán, pero es que Lisbeth nos mostró los más fáciles en la presentación. Miren, porque es complejo que ustedes tengan claro cómo funcionan eso. Porque, como les mencionaba, todo se ha emitido a nivel de conceptos. Los conceptos no son de obligatoria aplicación. Entonces dependerán de aquellos con los que su organización determine y diga, sí, yo me voy a acoger a este en el que dice que sumo todo, o me acojo a este en el que dice que sumo todo menos lo prestacional, o me acojo a este que dice que sumo solo los salariales, porque hay diferentes opciones. En el acuerdo 1035, la UGPP estandarizó y dijo, nosotros como UGPP fiscalizamos teniendo en cuenta estas situaciones, revisen el acuerdo, ahí está chuleado uno por uno lo que ellos suman, ahí dice los auxilios, el salario, las horas, ahí dice todo lo que ellos suman, por ahí después salió una aclaración excluyendo los pagos de vacaciones, pero por lo demás, pues con ese concepto es que se trabaja, porque pues ustedes saben que la UGPP es hoy por hoy la entidad de fiscalización que realiza todos estos procesos y que tiene potestad para sancionar sobre las inexactitudes pagadas. Bueno, Lisbeth, invitar a todas las personas que descarguen el acuerdo 1035 para que puedan hacer su consulta y acogerse a lo que dice la UGPP, porque en muchas ocasiones entendemos que lo que decimos acá pues se puede prestar para varias formas de interpretación, entonces invitarlos a que descarguen el documento. Hablando de todos esos valores, nos preguntan si esos bonos de mera liberalidad, al ser permanentes, no se vuelven base para liquidación o se vuelven base para liquidación. Bueno, si son bonos y son permanentes en una mensualidad, sí, sí, deben tenerse en cuenta para base de liquidación porque el Código Sustantivo del Trabajo es muy claro cuando en los artículos en los cuales nos dice qué son factores salariales, que es el 127, y qué no son factores salariales, que es el 128, son claros en hablando de habitualidad y ocasionalidad.
Un tip de pronto para las empresas para poder definir qué pago quieren hacer por mera liberalidad y cuál no. Cuando yo le voy a hacer un pago a mi trabajador y este pago que yo le estoy dando, mi trabajador me lo puede exigir por un cumplimiento, por algo que se pactó, en el cual yo le dije, si tú cumples estas condiciones, yo te lo voy a entregar. Eso ya no es por mera liberalidad, porque aunque yo no se lo quiera pagar, mi trabajador me lo va a poder exigir, porque me va a poder decir, no, qué pena, pero yo cumplí la meta del año de vender X número de productos. Entonces usted me tiene que hacer ese pago. Entonces ¿sí ve? Ya no es potestad de la empresa si lo entrega o no. Ya mi trabajador me puede exigir ese pago. Es un pequeño tip para que también lo tengamos en cuenta al momento pues, de hacer este tipo de pagos. Y sí, si hay un pago mensualizado, por más de que nosotros lo queramos llamar bono de mera liberalidad, tengo que tenerlo como base para seguridad social porque esa habitualidad ya me lo convierte en un factor salarial según el Código Sustantivo del Trabajo. Tener en cuenta esto, tenerlo muy en claro, no es potestad de la caja o de las administradoras, es lo que indica el Código Sustantivo del Trabajo. Perfecto. Luis Francisco, muchas gracias por tu aclaración. Nos parece bastante pertinente, pues, respecto del tema que estamos tocando. Esta es una pregunta más enfocada a nuestra planilla de seguridad social y es, ¿con qué novedad se debe reportar ese excedente del valor no prestacional? ¿La variación transitoria de salario es correcta usarla en ese momento, en esa novedad? En ese excedente, perdón. Sí, correcto, Tati. Realmente la variación transitoria de salario se utiliza para señalar esos valores adicionales al salario del trabajador. En este caso, pues los valores que se exceden de ese 40% que se genera. Igual recuerden que a nivel de la planilla de seguridad social, el IBC de salud, pensión y riesgos debe ser el mismo para las tres administradoras. Sin embargo, el de caja puede ser diferente. Entonces, ustedes deben estar muy atentos para que en el momento en que reporten esa variación, ya sea a través del archivo plano o a través de la plataforma, el salario de caja, no, el IBC, perdón, de caja no se afecte, dado que esos excedentes pues no afectan caja de compensación. Listo. Lisbeth, cerramos con esta pregunta, pues para dar, digamos, puntualidad al tiempo que usamos en la presentación y es un poco enfocada para los independientes y es, ¿los dividendos hacen base para una persona independiente? Esa pregunta es muy interesante porque es una situación que se presenta mucho en las auditorías, en los procesos de fiscalización que determina la UGPP. No es correcto pagar los dividendos de los accionistas, de las personas de la empresa, a través de la planilla de seguridad social de la empresa. Ojo con eso. No es correcto. Son fuentes de ingreso completamente diferentes. Cuando ustedes reportan a su trabajador, a su gerente, a su director, usted me dice, pues yo lo reporto porque él es el empleado de la empresa, porque él hoy en día pues funge como gerente general de la empresa y pues ahí le reporto su salario. Eso es lo que se reporta en seguridad social, el salario del trabajador y los pagos que se generen al gerente en virtud de la relación laboral que tiene ese gerente. Pero cuando se generan dividendos para ese gerente, pues es que como él es dueño de la empresa, pues le salen dividendos, yo se los coloco ahí en la misma planilla. Ojo con eso. Los dividendos para el gerente provienen de una fuente de ingresos diferente al contrato laboral porque provienen es de la pertenencia que tiene él dentro de esa organización, de esa partecita que le corresponde a él. Esos son valores que percibe el gerente como trabajador independiente y deberá cotizar al sistema de seguridad social como trabajador independiente por la cuantía que recibe por esos dividendos. Que es que los dividendos solo los recibe una vez al año en diciembre, no es más. Pues en diciembre cotizará como independiente y luego va a seguir con su trabajo normal. Recuerden que en Colombia una persona debe cotizar por las fuentes de ingreso que perciba. En el caso de ese gerente, él tiene un contrato de trabajo y tiene ingresos como independiente por esos dividendos que está percibiendo. Entonces, ojo con ese ejercicio, no nos los coloquen en la planilla de empleado porque no es por ahí. ¿Listo? Se cotiza como independiente con las reglas de los independientes, que es el 40% del total de ese ingreso.
Lisbeth, mil gracias. Ahí entendemos la razón de la pregunta, si eran factores salariales o no salariales, pero nos queda súper clara tu recomendación y es que ingresen como independientes. Bueno, no siendo más, agradecer la participación de Luis Francisco, de Lisbeth. Muchas gracias por estar en esta sesión. A todas las personas que nos acompañan el día de hoy, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Mi Planilla en YouTube, LinkedIn. Nos encuentran también en Instagram y en Facebook. Ahí van a encontrar noticias y todas las sesiones que tenemos programadas para ustedes. Esta sesión será cargada en YouTube a partir del día de mañana para su consulta, lo que ustedes necesiten. Pues digamos que ahí van a poder hacer la consulta de algún tema o alguna diapositiva que ustedes quieran tomar. Muchas gracias por su asistencia, Lisbeth, Luis Francisco. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un espacio bastante productivo para todos. Esperamos que haya sido el agrado de los participantes y que hayan podido pues aclarar algunas dudas y retomar estos diferentes tips que se les dieron de la mejor manera para hacer un mejor pago de seguridad social en ocasiones futuras. Igual, Tatiana, muchas gracias, a Francisco también muy amable y a todas las personas que nos acompañaron hoy, de verdad, muy valioso que se tomen el tiempo de dedicarle a estos espacios de formación, de verdad que nos alegra mucho la acogida que tienen. Y nada, pues hasta una próxima oportunidad, por acá nos seguiremos hablando, como menciona Tatiana, desde las redes sociales de Mi Planilla, pues se disponen todas, tanto las grabaciones de lo que ya pasó como las agendas de lo que va a venir, entonces pues sigan muy atentos a las redes sociales de miplanilla.com, así nos encuentran en todo lado, miplanilla.com. Perfecto, mil gracias para todos, que tengan un excelente día. Recuerden, compensar en miplanilla.com son el experto que necesitan. Feliz día.